¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya sabrá usted que la doctora Claudia Sheinbaum ya integró a nuevos miembros a su gabinete. Se trata de Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado Carrillo, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch o Harfuch. Solo faltarían ya otros nombres que están en la incógnita todavía, que esperemos sean la semana que viene. Por ejemplo, el secretario de Marina, de la Defensa Nacional, el director de la Guardia Nacional, de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Pero mientras tanto, vámonos con estos nombramientos que tienen mucho que ver con el equipo que ha trabajado con ella y con el propio presidente López Obrador. Son colaboradores que en el caso de que cuando la señora Sheinbaum estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, como Rosa Isela Rodríguez, quien fue su secretaria de gobierno, luego secretaria de Seguridad con el presidente López Obrador, Omar García Harfuch, que fue el responsable de la seguridad pública en la capital. Posiciones estas van a repetir, que repetirán a nivel federal. Y en el caso de Ariadna Montiel, pues se trata de una funcionaria del actual gobierno del presidente López Obrador, quien repetirá en el mismo cargo, mientras que Mario Delgado, ella despeja otra incógnita, el líder nacional de Morena y que le coordinó la campaña presidencial, también se agrega a su gabinete. Pero vamos a lo interesante en relación a la figura de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, cuáles son sus trayectorias, sus currículums. Pues Rosa Isela Rodríguez Velázquez es actualmente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, del gobierno de López Obrador. Ha sido ya la primera mujer en ocupar esa posición y no obstante su trayectoria siempre ha estado ligada a la izquierda en la capital del país. Trabajó como, por ejemplo, con López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal entre el 2000 y 2005, además de hacerlo para los tres mandatarios capitalinos siguientes como Marcelo Ebrard, 2006-2012, Miguel Ángel Mancera, de 2012 al 18, y Claudia Sheinbaum, del 18 al 24, quien la mantendrá en el gobierno federal. No sabía yo, pero la señora Rosa Isela, pues fue periodista, tiene la licenciatura en periodismo, estudió en la escuela muy famosa, la Carlos Septién García, pasó de trabajar en las redacciones de medios como El Universal y La Jornada, ahí a la administración pública, en donde cuenta a la fecha con más de 31 años de experiencia. Imagínense, en el gobierno de López Obrador, pues en el Distrito Federal se desempeñó como directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del 2000 al 2006, con Ebrard del 2006 a 2009 como coordinadora general de Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, y de 2009 a 2012 titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Con Mancera trabajó como secretaria de Desarrollo Social entre 2012 y 2015 y después como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de 2015 a 2018. Con la doctora Sheinbaum estuvo como secretaria de Gobierno de la capital del 18 al 20, hasta que en este último año se incorporó al gobierno federal, primero como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de julio a noviembre del 20, y posteriormente como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del presidente López Obrador, siendo, como le digo, la primera mujer en la historia en ejercer ese cargo, mismo que va a desempeñar hasta el término del mandato del presidente el próximo 30 de septiembre. Mario Delgado, por su parte, actual dirigente de Morena, coordinó la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y será el próximo secretario de Educación Pública. Así están las cosas. Él es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra. Se forjó en su carrera política en la capital del país, muy cerca de López Obrador y de Marcelo Ebrard. En el 2002 se incorporó al gobierno de López Obrador en el DF también como director ejecutivo en la Secretaría de Seguridad Pública,
cuyo titular era en ese entonces Marcelo Ebrard, un cargo que Marcelo perdió porque fue separado. En ese entonces tenía el derecho legal el presidente Vicente Fox y lo separó del cargo. Posteriormente, Mario Delgado participó en la campaña presidencial de López Obrador en el 2006, estos comicios que fueron marcados por la mancha del fraude y de la imposición, en el cual resultó impuesto el usurpador Felipe Calderón, con Marcelo Ebrard también como sucesor de López Obrador en la capital de la República. Mario Delgado se desempeñó como secretario de Finanzas y 4 años después, en el 2010, llegó a la Secretaría de Educación en la capital del país. Mario Delgado fue de los primeros que dejó el PRD para sumarse a Morena y en 2018 se desempeñó como diputado y coordinador de la bancada Guinda allá en San Lázaro. Posteriormente peleó por la dirigencia de Morena hasta la fecha donde ha cosechado pues los más grandes procesos y triunfos en los procesos electorales, victorias importantes para Morena. Ariadna Montiel, por otra parte, es junto con Rogelio Ramírez de la O los únicos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que repetirán en su mismo cargo. Ella como secretaria del Bienestar en la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo continuará. Y Montiel Reyes pues fue líder también estudiantil, una de las chicas que lucharon en el Consejo General de Huelga de la UNAM en el 99 y 2000 contra el aumento de las cuotas, al igual que lo hizo la doctora Sheinbaum. También es reconocida por ser una de las mujeres que al inicio del movimiento y desde la Facultad de Arquitectura fue parte del liderazgo de un movimiento moderado como era la Coordinadora Estudiantil Democrática, que estuvo muy cercana al Consejo Estudiantil Universitario, fundado entre otros personajes por la propia doctora Sheinbaum en los años 80. Su trayectoria se remonta, la de Ariadna Montiel Reyes, pues se remonta a muchos años atrás. En el 2006, cuando fue senadora suplente, de 2006 al 12 se desempeñó como titular de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, es decir, en el gobierno de Marcelo Ebrard, y en el 2012 llegó a la entonces Asamblea Legislativa del DF de la mano del PRD, y 3 años después, con el nacimiento de Morena, ocupó una diputación federal por el Distrito Electoral número 23. Del 2018 al 2022 se desempeñó como subsecretaria del Bienestar del Gobierno de México, y de enero del 22 a la fecha pues es la titular de la Secretaría del Bienestar, cargo en el que ahora, como les decía, repetirá. El más polémico de todos, Omar García Harfuch, pues es el heredero, históricamente hablando, de una familia ligada a los años más represivos en la historia del país. Su abuelo fue Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, gobierno durante el cual se perpetró la masacre del 2 de octubre del 68, en el que participaron militares. Su padre fue Javier García Paniagua, quien dirigió entre el 76 y 78 la Dirección Federal de Seguridad de Negra Historia, la policía, digamos, política del régimen priista asociada a torturas y desapariciones. Él mismo ha sido ligado a otro de los episodios más trágicos que ha tenido lugar en México, como es el caso reciente del asunto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, asesinados, y según la Comisión para la Verdad, él estuvo ahí en enlaces operativos para el desarrollar la investigación de la denominada verdad histórica, lo cual lo han negado en varias ocasiones cada vez que se toca el tema. Pero de hecho, en su larga carrera profesional, Omar García Harfuch ingresó a la Policía Federal el 1 de septiembre del 2008 como jefe del Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, asignado a la División de Gendarmería. En el 2016 se desempeñó como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, quedando al frente de la Policía Federal Ministerial, de la Coordinación General de Servicios Periciales y del Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Cuenta con licenciaturas en Derecho, es abogado, en Seguridad Pública por la Universidad Continental del Valle de México. También tiene estudios relacionados con seguridad nacional e internacional por la Universidad de Harvard, así como el Seminario de Desarrollo de Agentes del Orden por el FBI en Virginia y cursos brindados por la propia Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la famosa DEA, y de octubre del 19 al 23 se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno. Y uno de los aspectos más relevantes, se dice, fue de su paso como jefe policial de la Ciudad de México, porque entregó buenas cuentas en la mejora de las cifras de seguridad, las cifras que mostraron que cuando llegó 7 de cada 10 capitalinos veían la seguridad como el principal problema, una proporción que ahora asciende a 4.5% de cada 10. Así es de que desde este tenor, pues digamos que entregó buenas cuentas ahí. Ahí tiene una historia terrible cuando el cártel Jalisco Nueva Generación atentó contra su vida en la Ciudad de México, esto en junio del 2020, ocurrió allá por Paseo de la Reforma, por Las Lomas, y fue emboscado su automóvil donde murieron 2 de sus escoltas, perdió la vida también una mujer civil, y este episodio, pues, junto a la mejoría en la seguridad de la capital, digamos, 2 extremos han marcado su gestión. Así las cosas en esta materia, los nombramientos importantes del día de hoy y los pendientes que aún quedan por nombrar.